quiero compartir con ustedes una palabra, porque la palabra de Dios es la que nos fortalece y nos levanta. Yo quiero iniciar en 1 Timoteo 4, versículo 16. 1 Timoteo 4, 16. Vamos a hablar hoy de un consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, un joven que pues estaba haciendo sus pasos de pastor, de líder, pues sirviéndole al Señor. Pero como joven tenía que darle unas recomendaciones. Y eso es lo que vamos a leer en esta hora. Dice la palabra: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a leerlo de nuevo. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Como dije, pues es un consejo que Pablo le da a Timoteo. Y de ahí pues quiero darle el título de esta meditación, de este mensaje. Y es venciendo nuestro enemigo interior. Venciendo nuestro enemigo interior. Nosotros tenemos como cristianos 3 enemigos. Primero está pues nuestra carne, nosotros mismos. Segundo, pues el diablo. Y tercero, el mundo que nos rodea. Hoy voy a hablar del enemigo interior. Hoy voy a hablar del enemigo que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Y es nuestro propio ser. Nuestro propio ser. Nuestro propio interior. El enemigo invisible que tenemos. Como seres humanos, no tenemos la capacidad humana para regenerarnos y autodominarnos. Entonces, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que se cuide de sí mismo? Y ahí es donde vamos a estar mirando. Si él le dijo, era por algo. Había un motivo. Y como número 1 puedes colocar lo que escriben y hago una pregunta: ¿por qué Pablo le dijo a Timoteo que se cuidara de sí mismo? Y quiero responder primero porque él era cristiano. Él era un joven, pero era un joven cristiano. Y el joven cristiano, o la persona cristiana, está dominada por Dios. Y la persona cristiana ya ha negado sus propios derechos y los ha entregado a Dios. Porque Cristo murió en la cruz. Porque Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Perdimos nuestros derechos. Ya los derechos le pertenecen a Cristo. Entonces, como él era cristiano, era joven, pero era joven cristiano. Yo sé que muchos jóvenes cristianos. Ahora, si tú quieres vencerte a ti mismo, o vencer el enemigo interior que todos llevamos dentro, primero tienes que perder tus derechos. Jesús dijo que el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Pero para uno negarse a sí mismo, tiene que conocer. Tiene que conocer algo mayor que a uno mismo. Y ese algo mayor es Cristo Jesús. Entonces, la segunda razón por qué Pablo le dice a Timoteo que se cuide es porque él era joven y tenía pasiones. Él era joven y tenía pasiones. Para esto vamos a ir al contexto de estos pasajes también a Timoteo, otra carta de Timoteo, 2 de Timoteo 2:22. 2 de Timoteo 2:22. Voy a dar el tiempo para que usted lo busque. 2 de Timoteo 2:22. Dice la palabra: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Huye pues de las pasiones juveniles. Ahora, Pablo acá
acá le dice que se cuide de sí mismo, pero acá está haciendo ya mención de algo que está en nosotros mismos. Y más cuando estamos pasando por la etapa de juventud. Como dicen, las pasiones están a flor de piel. No tenemos dominio. Entonces, si no tenemos dominio, tenemos que huir de esas pasiones. Y hay pasiones, las pasiones Dios las colocó, pero las pasiones hay que ordenarlas. Y nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Por eso necesitamos de un Dios. Por eso necesitamos de herramientas. Por eso necesitamos de un Dios soberano y de un Dios poderoso. Por eso es que tú mismo no puedes. Por eso es que no has podido, porque ¿cómo voy a huir de algo que me gusta? Como me decía alguien, ¿cómo voy a huir o cómo me voy a arrepentir de algo que yo me gocé haciéndolo? Porque yo no me puedo arrepentir o yo no puedo dejar o puedo huir de algo que me gusta. ¿Cómo voy a huir de algo que me gusta? Si, al contrario, en vez de huir lo busco. Entonces, como Dios nos da el poder y el Dios poderoso, el Dios grande, ¿verdad? Él es nuestro deleite, nos lo conocimos a Él, entonces ya nuestro interior le pertenece a Él. Fuimos comprados a precio de sangre. Cuando entendemos lo maravilloso que fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y lo conocemos algo mayor que nuestras pasiones. Por eso nos lleva a ordenarlas, no a quitarlas, porque las pasiones están. Y las pasiones Dios las puso y las pasiones son buenas, pero hay que ordenarlas. Hay que hacerlas primeramente deleitarnos en Dios, primeramente amar a Dios. Y luego vamos a tener dominio para someter nuestras pasiones a Él. Entonces, yo les digo porque yo también, como dice la palabra, dice David, yo también fui hijo, yo también fui soltero, yo también fui joven cristiano, yo también estuve soltero, yo también estuve sin novia, yo también estuve todavía sin conocer el sexo, porque esto hace parte de las pasiones. Pero antes de ser cristiano no tenía poder para vencerlo. Siempre caía en el intento, siempre me desmoronaba, siempre terminaba fallando. Y más cuando uno comienza el Evangelio, y le doy un consejo a los jóvenes que están iniciando, ¿verdad? Están iniciando y no saben cómo vencer a ese enemigo, a esas pasiones juveniles, a esas cosas, ¿verdad?, que nos llaman la atención, que están en nuestra naturaleza. Entonces, Dios es el que nos da el poder para vencerlo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. O sea, ¿por qué le dije? Porque él podía hacerlo. Y si Pablo le dijo a Timoteo que él podía hacerlo, porque él era cristiano, entonces si tú eres cristiano, tú también vas a vencer las pasiones. Pero tienes que usar las herramientas que Dios ha dejado. Entonces, una de esas cosas que Él ha dejado, y vamos al punto número 2. Sometiéndonos a Cristo. ¿Cómo venzo las pasiones juveniles? Sometiéndome a Cristo. Ahora, ¿por qué Cristo? Porque Cristo venció. Cristo era hombre. La tierra era 100% hombre y 100% Dios, pero sin pecado. Cristo nos dejó, nos marcó el camino. Cristo nos abrió el camino. Cristo nos mostró el modelo de cómo nosotros debemos vencer nuestras pasiones, cómo debemos someter nuestras pasiones. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Cristo o Cristo nos atrae a Él, porque esto es una obra de Dios,
Entonces nosotros sometemos nuestra vida a Él, llevamos nuestra vida a Él, le entregamos nuestra vida a Él. Entonces para esto vamos a leer en Mateo 11, 25, Mateo 11, versículo 25, Mateo 11, 25, en adelante. Dice: en aquel tiempo hablando Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios, a los sabios e inteligentes o entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí está el secreto. Venid a mí todos los que estáis cargados, cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mire lo que dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora fíjense que habla del alma, lo interior. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, aquellas personas que Dios decide revelarse son las que van a tener poder para vencerse a sí mismos. ¿Cómo así? Dice que todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y dice que nadie conoce al Hijo, dice, sino aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, cuando Dios se ha revelado al corazón, al interior de una persona, entonces dice el 28: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quiénes van a llegar? ¿Quiénes van a venir? Los que el Padre ha querido revelarse. Entonces, cuando Él se revela, nosotros llegamos ¿cómo? Cansados y trabajados. ¿Por qué? Por el pecado, en toda índole. Llegamos cansados, trabajados, ya no queremos ser iguales. Entonces, dice el 29: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe por qué? Porque ya el alma de nosotros la entregamos a Él. Ya llegamos cansados y trabajados. Entonces ya nuestra alma no es dominada por nosotros, sino por aquel que se reveló a nosotros, y aquel el cual nosotros debemos ir. Después que Dios le da, se revela al corazón del hombre, Él llega a Él, y luego después que llega, Él descansa. Entonces en ese descanso, dice: hay descanso para vuestras almas, en el interior, en el alma, en las pasiones, en todo lo que, en los pensamientos, en todo nuestro ser, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces fíjense que Él convierte eso difícil que no podíamos, lo convierte en algo fácil. ¿Por qué va a ser fácil? Porque ya no estamos luchando nosotros solos. ¿Por qué va a ser fácil? Porque ya es Él el que nos va a dar la fuerza. ¿Por qué no es fácil? Porque ya nos entregamos, porque ya llegamos cansados y trabajados. Que están cansadas, pero no cansadas de los demás, pero no cansadas de los problemas externos, sino cansadas de sus propias fallas, de sus propios pecados. Ya no aguantan una falla más. Entonces, cuando Dios se revela, llegamos a Él. Pero cuando Dios no se ha revelado, las personas corren para los vicios. Las personas corren para otro lugar, para el alcohol, para la droga, para refugiarse en el sexo, en la pornografía, en las mujeres, en cualquier otra cosa que el ser humano pueda buscar. Pero eso es momentáneo, pero eso no llena.
Entonces el ser humano tiene que seguir haciendo eso por el resto de su vida y se convierte en un esclavo. Y cantábamos que ya no somos esclavos, sino que somos hijos. Cuando llegamos a ser hijos, que venimos cansados, entonces tenemos poder. Pero no porque sea de nosotros, sino porque el Padre, nuestro Padre Celestial, nos da ese poder para vencer. Entonces, lo primero es que Él se revela. Y lo segundo es que llegamos a Él. Y lo tercero es que Él nos hace descansar. Y lo cuarto es que Él hace lo difícil, lo hace fácil. Entonces, eso que tú no podías solo, cuando Él se revela a tu vida, llegas a la fuente de poder. Llegas a la persona que venció, al que venció en la cruz, al que venció el pecado, al que venció en la cruz del Calvario. Entonces dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Él se convierte en la figura, el modelo a seguir de nosotros. Y dice, y haréis descanso. Hoy Dios quiere darte descanso. Hoy Dios quiere darte para que sigas adelante y que este yugo, porque el hombre no puede vivir sin yugo. Si no estás enyugado, no estás en comunión con Dios, entonces te unes a otra cosa. El hombre no puede estar sin yugo. Jeremías dijo, bueno es al hombre tener el yugo desde su juventud. Es bueno tener un yugo. ¿Por qué? Porque si es un yugo bueno, que nos lleve a descansar. Si es un yugo fácil, dice que hace lo difícil lo hace fácil, entonces bienvenido a ese yugo. Dice, tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde, y ahí descanso. Si hay un yugo que me va a hacer descansar, entonces soy esclavo de ese yugo. ¿Y cuál es ese yugo? Estar con Cristo. Ya no podemos vivir sin Él, ya no podemos hacer nada sin Él, ya no podemos movernos sin Él, ya no podemos andar sin Él, porque nos hemos convertido en dependientes, porque siempre queremos estar con Él. Ya no podemos vivir sin Él. Así como antes no podíamos vivir sin pecar, teníamos que estar practicando y haciendo algo para poder estar llenos y plenos por un momento. Entonces ahora Dios, cuando Él se revela al ser humano, le da poder para vencer. Entonces el yugo se convierte en algo fácil. Romanos 8:13, vayan a su Biblia. Romanos 8:13 dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Noten que dice si por el Espíritu. No dice que el hombre solo puede. Cuando Dios se revela, el hombre llega a creer, llega a una fe, viene el don de la fe. Luego de que llega el don de la fe, entonces en esa operación de nuevo nacimiento que Dios hace en nosotros, Dios pone su Espíritu Santo. Entonces, dice el versículo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, que hace parte de ese paquete que tenemos nosotros, entonces, si por el Espíritu hacéis morir. Dije de que el hombre solo no puede, pero con Dios todo es posible. Con el Espíritu Santo vamos a hacer morir todas esas pasiones, las vamos a someter a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si por el Espíritu, no es solo. Por eso es que hay personas que demoran 3 años, 4 años, 5 años sin practicar el pecado que más hacían, lo que más les gustaba hacer, y no lo vencieron por años, pero otra vez vino. Pero dice aquí que es algo continuo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces ¿qué? Viviréis. Dios no nos dejó sin herramientas. Dios nos dejó su Espíritu Santo. La Biblia dice que en Juan
no lo vamos a buscar. En Juan habla de que el Espíritu Santo lo primero que nos hace es mostrarnos nuestro pecado. Por eso Pablo nos le dice a Timoteo, cuídate del vecino, cuídate del hermano, cuídate del que está atrás, cuídate del vecino. Él le dice, cuídate de ti mismo, primeramente. Entonces, para vencer nuestro propio íntimo enemigo, Dios nos ha dejado su Espíritu, Dios nos ha dejado su palabra. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a tener poder para vencer a nuestro propio enemigo íntimo. Entonces, número 3, estar en comunión con Dios. ¿Qué hacemos nosotros para vencer nuestro propio enemigo interior? Estar en comunión con Dios. Ahora, si hice por el Espíritu, para tener comunión con el Espíritu, tiene que ser en oración y con la palabra de Dios, leyendo, estudiando, memorizando la palabra de Dios. Ahí está el secreto. Por eso dice, mi yugo va a ser fácil. Él va a ir con nosotros y Él también, claro, ahora uno va a decir, Él va conmigo y yo no voy a orar, no. Por eso este punto dice estar en comunión con Dios. Para nosotros vencer ese enemigo interior, en vez de estar en comunión, encontrándonos a nosotros mismos, hay personas que se van lejos a encontrarse con ellos mismos. Y cuando ellos se encuentran con ellos mismos, van a salir corriendo. Porque lo que hay en nosotros mismos es pecado. Hay personas que se van a las montañas, a la naturaleza. Voy a encontrarme conmigo mismo. Pero nosotros no vamos a la montaña, no a encontrarnos con nosotros mismos. Si vamos a la montaña, es encontrarnos con Dios, encontrarnos con Él. Entonces, Mateo 26, 41, esta es la última cita. Mateo 26, 41, dice la palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, esa parte interior que se conecta con Dios, siempre está dispuesto. Pero, hay un pero la carne es débil. La carne es débil. Entonces tenemos ese enemigo de la carne que está en nosotros mismos. Y dice la palabra que es débil. Ahora, si la carne es débil, entonces ¿cuál es el antídoto para nosotros someter nuestra carne a la voluntad de Dios? Es la oración. Dice, velad. Esta es la parte cuando Jesús está en lo último, ya despidiéndose de los discípulos. Él los llama a que oren con Él y ellos se quedaron dormidos. Luego pues Él les dice, bueno, velad y orad para que no entre en tentación. Y ellos se durmieron. Y Él oró 3 veces, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces les dice ahí en esa parte, velad y orad para que no entre en tentación. ¿Qué pasó después de esto? Los discípulos se quedaron dormidos y Pedro vino y le mochó, le cortó la oreja a Malco, a uno del ejército que venía. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no estamos en comunión, en oración, en palabra, en todo lo que entra a la comunión con Dios, vamos a fallar, vamos a entrar en tentación. Y esa no es la voluntad de Dios, que entremos en tentación. Dios nos dejó la herramienta para nosotros vencer a ese enemigo interior, que es nuestra propia carne. Tenemos que hacer en este tiempo, no solamente, y les repito, para ver películas, no es solamente para jugar, no es solamente para dormir, no es solamente, aprovechen que me están escuchando, las personas que me están escuchando, los que me están viendo en este momento, no es solamente para otras cosas secundarias que son necesarias. Es algo que nosotros debemos hacer también en la parte espiritual. Es tomar un tiempo de oración, es tomar un tiempo con la palabra. ¿Qué pasa? Que las personas que dependían del culto en la iglesia, entonces, ahora, hoy en día, si no se pueden conectar, ¿cómo están?
Entonces, ¿cómo van a hacer? Si los alimentaba era el servicio en la iglesia. Bueno, yo ahora transmisión, bueno, está bien, pero hay una parte que es individual. Hay una parte que debemos hacer individual. Tenemos que tener ese espacio con Dios, ese monte donde ir con Dios. Amén. Eso es primordial. Tenemos que hacer ese encuentro con Dios, de hacer cada día un encuentro con Dios, lo más que podamos. Velar y orar para que no entre en tentación. Ahora, si entraste en tentación, Dios te levanta, pero tienes que orar para no volver a caer. Hay personas que se la pasan cayendo, no, o sea, viven en el suelo. ¿Y por qué? Bueno, hay que revisar muchas cosas. Hay que revisar para ver si es cristiano. Porque el que vive en el suelo siempre está practicando el pecado. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, si Él vino a deshacer las obras del diablo, que es otro enemigo que tenemos, no es el enemigo que estamos hablando, entonces, si Él vino a deshacerlas, ¿por qué en mí no se han quitado? Bueno, tengo que analizar si Dios se reveló a mi vida. O tengo que analizar si estoy en comunión con Él. Porque puede ser que Dios se haya revelado a mi vida, pero yo no tengo comunión con Él. Entonces Dios te está llamando a tener ese encuentro. Dios te está llamando a tener ese encuentro con Él. Dios te está llamando, joven y persona que me escuchas, a tener un espacio con Él. Velar y orar. Estar pendiente, estar alerta. Estar alerta. Muchas veces, cuando sabemos que alguien va a robar, estamos alerta. Entonces, el pecado nos quiere robar nuestra paz, nos quiere robar nuestra tranquilidad, nos quiere robar ese deleite en Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar en oración para no entrar en tentación. Entrar en oración para no entrar en tentación. Esa es una frase que te quiero que te lleves allí de recuerdo de esta transmisión. Tenemos que entrar en oración para no entrar en tentación. Ahora, usted dice, pero pastor, si ya yo entré en comunión, oré. No le estoy diciendo que lo hagas de la forma religiosa. Que ora, Padre, coloca este hermano este día que ya pasó y la noche que ya sigue y esto y vamos. Y rápido. No, es tener comunión. No te estoy diciendo que vayas a la oración. Te estoy diciendo que vayas a la comunión. Porque oración la puede hacer cualquiera. Pero la comunión es con los que le temen. La vez pasada hablamos de temerle a Dios. Entonces, si Dios se ha revelado a tu vida, si ya tú llegas a Él, Él te va a ayudar. No importa si estás cansado, no importa si estás trabajado, Él te va a hacer descansar en esta noche. Ese es el mensaje que hoy quise compartir con ustedes y espero que este mensaje pueda llegar y pueda alertar y alimentar tu vida. Ese es el objetivo de que estemos aquí. Ese es el objetivo de estar transmitiendo y de dar palabra. De dar una oración, de hacer. Es que tomemos los consejos que Dios nos está dando. Vamos a adorar al Señor y vamos a darle gracias para que Él nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias, Dios, por cada persona. Gracias, Dios, aún por los que han caído, Dios. Aquellos, Dios, que no han podido dominarse, porque nosotros no podemos solos, Señor. Hoy llegamos a Él. Hoy llega Cristo. Si estás en tu cuarto, puedes arrodillarte. Si estás en un lugar solo, puedes cerrar tus ojos. Si estás ahí en la sala, puedes cerrar tus ojos e inclinarte a Él y decirle: Señor, te pido perdón, oh Dios. Oh Señor, ayúdame. Soy débil. Estoy a punto de caer. Estoy a punto, Dios mío,
Señor, aún ya caí, Señor, en tentación, pero te pido que me perdones. Y porque yo no quiero volverte a fallar, Señor.